decíamos eh, que una mente bíblica es una mente capturada, cautiva por la palabra de Dios. Y en 2 Corintios 10:5, a modo de introducción, queremos ver por qué o cómo Dios anhela que tengamos una mente bajo la autoridad de Cristo. Dice aquí en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia a Cristo. Y este es el anhelo profundo del corazón de Dios, que todos nuestros pensamientos sean cautivos en la obediencia de Cristo, sean cautivos por la palabra de Dios. Efesios 4:17, en un modo mucho más enfático, el apóstol Pablo nos va a decir: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entienden nada. Por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza y se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él enseña, siguiendo la verdad que Él dejó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser, que dice, honestos y santos de verdad. Honestos y santos de verdad. ¿Cómo corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él? Entonces, aquí Pablo habla acerca de personas que están aprendiendo a ser como Dios, que estamos aprendiendo a que nuestro carácter sea como el de Cristo Jesús, ¿no? Como dice como inicia este pasaje, ¿no? Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y si nosotros estamos conociendo a Dios, finalmente Pablo va a decir, ¿no? Que vivamos como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces es el anhelo profundo del corazón de Dios que nosotros tengamos una cosmovisión, una manera de ver el mundo como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Dios nos ha vuelto a crear. Él cuando le conocemos, dice su palabra, que nos hace nuevas criaturas, ¿no? Las cosas viejas pasaron y el Creador, el Dios mismo, el Creador, Él puede crear, Él puede hacer todas las cosas nuevas, ¿no? Entonces las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero una cosmovisión que no es bíblica. Vamos a ver cómo se refleja en un ejemplo aquí en esta introducción. Vemos por un lado a Jesús y por el otro a Pedro. Y nosotros conocemos eh, mucho sobre esta historia, ¿no? Cuando Jesús les dice, ¿no? Entonces Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y unos versículos más adelante, Pedro le dice, ¿no? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces vemos en este ejemplo cortito, de esta historia, ¿no? En donde Pedro ofrece su vida y le dice, no te voy a negar. Y vamos a verlo de ahí 3 horas, 4 horas después, ¿no? Como estaba Pedro, negándolo a Jesús y cantando el gallo. Pero Jesús, con una mente bíblica, les habla a sus apóstoles, con una mente bíblica les dice, miren, esto va a suceder. No lo he dicho solamente yo, esto lo dicen las profecías, ¿no? Eso lo han dicho los profetas durante mucho tiempo. Entonces, eso es tener una mente bíblica. Y Jesús no vive en un mundo de fantasía, de ilusión. Él vive la realidad. Y la realidad era que lo que Jesús
dice, eso se va a cumplir, eso es lo que se iba a dar. Pero Pedro, con una mente, y lo vamos a decir claramente, una mente no bíblica, una mente carnal, una mente egocéntrica, él va a decirle, aunque suena recontra bonito, ¿no? Le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, ¿no? Me hace recordar algunas canciones, ¿no? Señor Jesús, te amo más que a mi vida, y es muy, muy, muy especial, muy bonitas esas palabras, pero de eso a que sea realidad y eso sea concreto, Pedro le va a decir eso por pura emoción. Y vemos que Pedro tiene esa tendencia, ¿no? No es la única vez que lo vamos a ver reaccionando por impulso. Y, y, y ese es un reflejo de una mente que no es bíblica. Jesús tenía una mente bíblica. No solamente, como veíamos, lo había dicho él, sino los profetas. Y Pedro, con una mente carnal, le dice estas palabras. Y finalmente Pedro niega a Jesús y la palabra de Jesús prevalece. Y vemos a un Pedro que sus palabras se desvanecen como una ilusión. Entonces, esa es una mente no bíblica, una mente carnal, una mente que se está dejando llevar por impulsos y deseos. Y esta es la cosmovisión cristiana, mis hermanos, la forma de ver el mundo como Cristo veía el mundo. Jesucristo era muy consciente de lo que sucedía alrededor. Él no vivía una fantasía, él no vivía por ilusión, él vivía por lo que decía la palabra de Dios. Y esa es la cosmovisión que podemos tener, que debemos tener. Esta cosmovisión nos hace ver 4 puntos muy claros en la vida y en la historia. La creación, cuando Dios crea todo y todo lo hace bueno. Después de eso viene la caída, que es lo malo, ¿no? Es la desconfianza en el amor de Dios. Es cuando el hombre, la mujer desconfían de un Dios bueno y se dejan llevar por la mentira. Esa es la caída. Y en tercer lugar tenemos la redención. Jesucristo viniendo al mundo, Dios hecho hombre, para darnos una oportunidad. Esto es lo nuevo. Y este es el camino de la santificación. Y finalmente tenemos la glorificación, que es lo perfecto. Y eso no lo vamos a ver aquí en la tierra, eso vamos a disfrutarlo en el cielo. Pero esta es una cosmovisión cristiana. Esta es una cosmovisión basada en realidades, basada en la verdad. Esta es la verdad, que Dios creó todo bueno, de que el hombre arruinó todo y esta es la caída y nuestra desconfianza y nuestro corazón endurecido y cegado y sucedió la caída en Adán y Eva y esta es la redención en Jesucristo y la glorificación es esperanza en la oportunidad que Cristo nos da. Entonces, esta es una cosmovisión cristiana. Jesús mismo se regía su vida por esta cosmovisión. Esta es una cosmovisión cristiana, esta es una mente bíblica. Pero vamos a ver cómo actúa nuestra mente, porque nosotros vivimos en un mundo caído y Pablo lo va a decir claramente en muchos versículos, ¿no? Por ejemplo, en 2 Corintios 3:14, que el entendimiento se endureció, ¿sí? O vivíamos vidas que no entienden. Cuando teníamos o cuando no teníamos a Jesucristo, cuando Jesús no había iluminado nuestra mente, vivíamos sin entendimiento y sin ninguna oportunidad de entender las cosas espirituales. Luego va a decir, ¿no? El entendimiento ha sido cegado, que es similar a lo anterior, ¿no? En 2 Corintios 4:4. Vivíamos en la vanidad de la mente. En Efesios 4:17 eran, ¿no? Versículos que leíamos al inicio, que vivíamos de acuerdo a nuestras tontas ideas, de una manera superficial, de una manera vana, de una manera respondiendo solamente a los impulsos. Luego va a seguir diciendo Pablo en Efesios 4:18 que el entendimiento fue entenebrecido
y en Colosenses 2:18, ¿no? Es una mente carnal, una mente, como decía hace un momento, que se deja llevar por los impulsos. Si en ese momento tengo hambre, como. Si tengo sed, tomo. Si me apetece hacer esto, lo hago, aunque no sea correcto. Y esa es una mente carnal, una mente que se deja llevar por los impulsos, por los deseos, de una manera desmedida. Y Pablo, pues que les habla con tanto amor a veces a las personas, pero tan directamente, él les va a decir palabras fuertes. Por ejemplo, en este pasaje en Timoteo, primera de Timoteo 6:5, vemos que Pablo le habla y les dice, tienen una mente depravada. Y esto no solamente relacionada con la maldad del mundo, con la violencia que sucede alrededor, con las violaciones, los delitos, las estafas, ¿no? Eso de una mente depravada. Él está hablando de la iglesia, mis hermanos. Está hablando de personas que estamos avanzando en el camino de la santificación, pero que partimos de una mente depravada, de una mente despiadada, sin piedad. Y la mente de Cristo es una mente llena de misericordia. Lo va a decir en los evangelios, ¿no? Cuando él veía las multitudes, él se llenaba de compasión por ellas. Pero nuestra mente natural, digamos, una mente caída, es una mente que no se deja llevar o guiar por el Espíritu Santo, por Jesucristo y por su ejemplo. Entonces es así una mente caída. Pablo nos da un panorama muy claro de lo que es una mente caída. Pero vamos a ver, ir un poquito más allá de cómo ve la vida una mente caída. Una mente caída, ¿cómo ve la vida? Y tenemos en primer lugar, ve la vida con una visión horizontal una visión en el mundo, en las cosas del mundo, ¿sí? Luego vemos que es una orientación egocéntrica. Una mente caída tiene una orientación en el ego, en el bienestar propio, ¿no? Luego es una mente que tiene o que ve una realidad distorsionada, ¿no? Lo que veo no es lo que es. Y una percepción que es a través de mis ojos y no a través de la palabra de Dios. Una mente caída también relativiza, ¿no? Si es bueno o es malo, pues depende de cómo me afecta. Y los ejemplos pueden ser muchos, pero en primer lugar queremos ver uno que nos habla acerca de la percepción, ¿no? De la realidad. El ejemplo de cómo un gatito se ve al espejo y ve un león, pero también podemos verlo al revés, ¿no? Como un león se ve al espejo y en el espejo ve un pequeño gatito, ¿no? Y esta es una mente caída, es una mente que tiene una percepción equivocada de la realidad, ¿sí? Pablo lo va a decir, vamos a Romanos 12, ¿sí? Pero el versículo 3, eh, Pablo va a decir, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con, con, con moderación. Entonces, ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Ni un gatito mirándose al espejo y sintiéndose un león, ni un león mirándose al espejo y sintiéndose un gatito. Eso es lo que quiere decir Pablo, tener una percepción correcta. Pero nuestra mente caída, por lo general, tiene una percepción equivocada, ¿sí? Y en nuestra percepción, nosotros somos lo que pensamos que somos. Y esa percepción equivocada de la realidad puede llevarnos a graves errores. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos. Pablo en otro ejemplo, en otro versículo, él lo va a decir, ¿no? Acerca de su persona. Dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Entonces,
una mente que no es bíblica, una mente caída, una mente natural aquí en el mundo, va a dejarse llevar por sus percepciones. Es una mente, como hemos visto, con una orientación o con una visión horizontal, ¿sí? Con una visión horizontal y una orientación en el egocentrismo. Y algunos ejemplos que vamos a ver en la Biblia nos llevan siempre, o casi siempre, por ejemplo, al apóstol Pedro, porque tenemos en él un ejemplo de lo que era una mente caída, de lo que era una mente perdida, lo que era una mente carnal, dejada o que se dejaba llevar por los deseos, y lo que es una mente finalmente, una mente renovada, una mente bíblica. Y vamos a ver un ejemplo en la vida de Pedro, y es un momento muy duro en su vida. Yo estoy seguro de que él siempre lo recordaría. En Mateo 16 vemos la historia en donde Jesús está diciendo, ¿no?, acerca de él, que debía sufrir, que debía ir a la cruz, que debía tener, bueno, él debía ir a ese sufrimiento en el monte del Calvario. Y Pedro le dice, no, eso jamás te acontezca. Luego de eso, vemos que Jesús, volviéndose a él, le dice a Pedro, quítate de mí, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y vemos esta orientación egocéntrica aquí. Cuando Pedro le dice, esto jamás te acontezca, Jesús. No vayas a la cruz, no sufras, no mueras. Él lo que estaba teniendo era una orientación egocéntrica, porque él tenía la esperanza o todas sus esperanzas puestas en Jesús. Y esta era una situación límite. Dicen los expertos que el egocentrismo, el ego, se prueba en las situaciones límites. ¿Sí? Por ejemplo, 200 personas en un naufragio y solo 100 salvavidas, ¿no? Y yo estoy seguro que Pedro estaba actuando de esa forma. Se veía desesperado porque el maestro, su salvador, iba a morir y eso no encajaba en su mente. Entonces vemos esta situación desesperada, esta situación extrema, así como en este naufragio, 200 personas y solo 100 salvavidas. Ponte en ese lugar. ¿Eres de las personas que correría por un salvavidas? ¿O verías para que los niños y otras personas se salven? Bueno, es una situación extrema, ¿no? Tal vez como la que vivimos en nuestro país. Pongámonos en esto, ¿no? 200 personas y solo 100 vacunas. A ver si nosotros no somos de los que estamos corriendo para buscar desesperadamente y a toda costa una vacuna. Pero si analizamos con una mente bíblica, mis hermanos, si Pedro hubiera analizado con una mente bíblica, no hubieran sucedido muchas cosas lamentables. Y nosotros, si analizamos con una mente bíblica, hay una historia de un accidente muy famoso que es el del Titanic, ¿no? Y de una persona que pudo coger algunos salvavidas, pero esta persona era cristiana y iba preguntándole a las personas, ¿no? Tú eres salvo, tú conoces a Cristo Jesús, tú conoces a Dios. Y si la persona le decía que no, le daba un salvavidas. Y así se pasó, dando salvavidas a muchas personas. Finalmente él se quedó sin un salvavidas porque él era cristiano. Y en este ejemplo del Titanic vemos esta orientación, no al egocentrismo, sino al dar oportunidad a otras personas, porque si analizamos con una mente bíblica y si analizamos fríamente, tenemos que llegar a esta conclusión. Yo tengo esta oportunidad en Cristo Jesús. Tal vez otras personas no la tienen y tengo esa salvación tan grande que otras personas no lo tienen. Entonces llega a la conclusión como de Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, esta conclusión,
percepción de la vida. No la tenía Pedro. Pedro estaba corriendo por un salvavidas y le decía a Jesús, jamás vayas a la cruz, jamás te acontezca esto. Y Jesús le dice, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás. Él tiene que utilizar estas palabras tan fuertes porque Pedro tenía una mente carnal. Y quien no quería que vaya a la cruz era Satanás. Luego le dice, me eres piedra de tropiezo, porque pones la mira en las cosas, no en las cosas de Dios, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esta palabra vamos a analizarla un poco más adelante. Pero es una visión horizontal la que tiene Pedro. Es una visión egocéntrica del mundo. Y otra visión horizontal la vemos en Éxodo 33. Si quieres, buscas en la Biblia, pero vamos a resumir la historia. Moisés había ido al monte a recibir la revelación de Dios y el pueblo había quedado aquí. Este es el monte Sinaí, el monte Horeb. Eh, el pueblo de Dios había quedado aquí abajo, abajito del monte. Y ellos, después de 40 días que Moisés tardaba, ellos dijeron a Aarón, Moisés que nos sacó de Egipto, ya debe haber muerto. Eso es lo que concluyeron. Entonces, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aarón no pone resistencia. Él debió haberles dicho no, como líder, él debió haberles puesto ahí un límite, pero no, él se deja llevar también y finalmente hacen un becerro de oro. Pero la historia dice que Moisés ya estaba bajando, él ya estaba descendiendo del monte cuando el pueblo empieza a hacer este becerro de oro. Y si tan solo ellos hubieran levantado sus ojos al monte, hubieran visto a un Moisés descendiendo, ¿no? Pero ellos tuvieron una visión horizontal. Ellos no alzaron sus ojos. Ellos simplemente veían lo que sus ojos les indicaban en ese panorama tan horizontal. Ellos habían visto el poder de Dios en las plagas, abriendo el mar, habían visto el poder grande de Dios, pero para ellos eso no era lo que sentían. Ellos habían visto el amor de Dios, pero en ese momento ellos actuaron diciendo, Dios ya nos abandonó, Dios ya no nos ama. Esa es una visión horizontal. Pero si tan solo hubieran levantado sus ojos, si tan solo hubiera uno de ellos hubiera tenido una visión vertical de las cosas, si a tan solo uno de ellos hubiera alzado sus ojos a los montes, hubieran visto descendiendo a Moisés y se hubieran detenido de tan grave error. Y esto sucede tantas veces. Nuestra mente crea continuamente becerros de oro porque tenemos una visión horizontal, porque preferimos ver o decidir ver lo que está delante de nuestros ojos, ver solamente lo que ocurre alrededor y decir, no, esa es la realidad, eso es lo verdadero, pero lo verdadero es que hay un Dios de amor, lo verdadero es que hay un Dios bueno, lo verdadero es que hay un Dios que nos ha sacado de Egipto con mano poderosa y el pueblo de Israel no levantó sus ojos. El salmista va a decir más adelante, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y esto es lo que debió haber hecho el pueblo, alzar sus ojos y ver que la salvación venía de Jehová. Pero es así una mente caída, una mente que es egocéntrica, ¿no? Y aquí en Pedro y en el pueblo de Dios podemos ver una mente caída, ¿no? Una mente comparativa. Ellos pensaban que Dios ya no los amaba, que Dios ya no los cuidaba, ¿no? Y una mente comparativa es así, piensa que se ha sido injusto, que han recibido un trato injusto. Ellos decían, ya Dios nos abandonó, hagamos dioses que vayan delante de nosotros. Y cuánto daño hicieron con esta conclusión. Es controladora, ¿no? Vemos a un Pedro intentando controlar
todas las situaciones, ¿no? Diciendo, Señor, yo me voy a ir contigo hasta la muerte, ¿no? O un Pedro diciendo, Señor, jamás te acontezca esto tan terrible que dices, ¿no? De la cruz. Un pueblo también que vivía, el pueblo de Dios, ¿no? Ahí en el ejemplo de Moisés, vemos un pueblo que quería controlarlo todo también. Un pueblo que se sentía indefenso y quería controlarlo todo. Y le dicen a Aarón, hay que hacer un becerro de oro, hay que hacer dioses que vayan delante de nosotros. Y en ese momento ellos estaban juzgando a Dios, ellos estaban poniéndolo en el banquillo de los acusados a Dios y diciendo, tú no eres bueno, tú nos has dejado, tú no nos amas. Y así actúa nuestra mente muchas veces. Y vivimos de esa manera y desarrollamos vidas con una mente caída, con una orientación egocéntrica. Y vemos al pueblo de Dios, ¿no? Juzgando a un Dios que había sido tan bueno, que les había mostrado tanto amor, pero que actuaba de esa manera, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo una mente caída también es celosa, es prejuiciada y es condenadora. Pero veamos en el ejemplo de Jesús y Pedro, ¿no? ¿Recuerdan cuando él les dice, eh, porque eres piedra de tropiezo, apártate de mí, Satanás? Y luego le dice, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, ¿no? En Dios, no pones tus ojos en Dios, sino pones tus ojos en las cosas de los hombres. ¿Y cuáles son las cosas de los hombres, iglesia? Las cosas de los hombres son estas, ¿no? Una buena imagen, una buena reputación. Me importa más lo que dice la gente que lo que dice Dios de mí. Aprobación también, ¿no? Y en Gálatas 1:10, me gustaría leerlo con ustedes, mis hermanos. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo va a decir, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vemos cómo Pablo nos invita a no buscar la aprobación de los hombres, sino buscar la aprobación de Dios. Y en un tercer punto, las cosas de los hombres pueden ser dinero y seguridad, lujos y placer, mantener un estilo de vida, por ejemplo, o también el individualismo, ¿no? Habíamos visto en una cosmovisión cristiana, Dios en la creación hizo todo bueno, ¿no? Lo único que Dios vio que no era bueno era que el hombre esté solo, por eso le dio ayuda idónea. Y por eso no debemos buscar un individualismo, un modo de vida en donde nosotros nos llevemos todo el crédito, toda la gloria. No, de esa forma no funciona. La historia nos ha demostrado que todo lo valioso se trabaja en equipo, ¿sí? Entonces, las cosas de los hombres, por ejemplo, es el individualismo y Pedro nos lo muestra tan bien, ¿no? Él siempre quiere estar ahí adelante, él siempre enfrentando, él siempre hablando primero, él siempre equivocándose primero también, ¿no? Entonces vemos el individualismo como algo terrible en la mente del hombre y también que valora lo terrenal, por eso el oro vale tanto, por eso la plata vale tanto, pero, eh, pero esas cosas materiales no se comparan en nada, mis hermanos, a la gloria de Dios, a pasar un momento en su presencia, a pasar un instante en el secreto, en su corazón, al pasar un instante de oración. Más valioso, mucho más valioso que el oro, que la plata, lo va a decir también el salmista. Entonces, ¿cómo evaluamos, ¿no? nuestras acciones? ¿Cómo el pueblo de Israel evaluó sus acciones, ¿no? Cuando Moisés bajó y lo enfrenta primero a Aarón, ¿no? Y Aarón les dice, no, el pueblo me insistió en hacer esto y yo me vi presionado, ¿no? Entonces, él intentaba relativizar lo serio de la situación. En el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Vemos que ellos hicieron algo malo, ¿no? Hacemos cosas malas, pero no somos malas personas. Y eso no es cierto, mis hermanos.
nosotros debemos ser conscientes de nuestra condición. Eh, Decimos, no, no, los demás nos juzgan mal. El pueblo de Israel ellos estaban juzgando a Dios. Realmente ellos estaban cometiendo un pecado tan grande. Desconfiaron tanto del amor de Dios. Pero así nosotros evaluamos nuestras acciones, ¿no? Cuando, cuando mentimos, pues, bueno, es que tuve que decir esto porque si no, esta persona se iba a enojar y como que relativizamos todo. Pero cuando alguien nos miente, cuando alguien nos hace daño a nosotros, ahí sí eh, es muy grave todo, ¿no? Entonces vemos cómo evaluamos las acciones, ¿no? Cómo pensamos en todo como relativo hasta que alguien peca contra, contra nosotros. Y esto lo vamos a ver en una historia en Mateo 20, ¿sí? Si pueden acompañarme ahí a Mateo 20. Les cuento un poquito de la historia porque luego leemos el versículo 10 al 15. Jesús cuenta la historia, ¿no? De un padre que busca a jornaleros, a personas que trabajan por encargo, ¿sí? Entonces, él busca a estos jornaleros y les dice, mira, necesito que me ayudes en un trabajo. Vamos a hacer un trabajo, yo te voy a pagar un denario. Entonces, este grupo de jornaleros empieza en la jornada muy temprano en la mañana, pero al mediodía, este padre ve que necesitan ayuda, entonces le dice a algunas personas más, necesito que me ayudes, vas a trabajar mediodía, del mediodía hasta la noche, y te voy a dar un denario también a cada uno. Entonces, luego, avanzada la tarde, él ve que necesitan más ayuda y contrata a otras personas y les dice, mira, tú trabajas estas 2 horas y te voy a pagar un denario también. Y bueno, luego empezó él, a la noche, él hizo el pago de estos denarios. A todos les había ofrecido un denario, pero no todos habían trabajado la misma cantidad de horas. Y viendo, ¿sí? Ahí vemos el versículo 10, y viendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, ¿sí? Los jornaleros que llegaron después, solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te concertaste conmigo por un denario, toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero igual que a ti, un denario. ¿No me es lícito hacer a mí lo que quiero con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Y en esta historia, mis hermanos, vemos cómo, cómo nosotros juzgamos mal. Esta historia nos quiere hacer llevar a esta conclusión, ¿no? Que Dios es bueno. Pero a mí hasta ahora me cuesta un poco de trabajo y digo, les hubiera dado un poco más, ¿no? A los que trabajaron más. Pero esa es mi justicia, mis hermanos. Esa es mi forma de ver. Esa es mi mente caída diciendo, ellos merecían más. Pero eso funciona porque mi mente vive muchas veces pensando en el merecimiento. Pero Cristo Jesús vino a salvarnos cuando nosotros no lo merecíamos. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y dice su palabra, aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nada tiene que ver con el merecimiento, mis hermanos. Pero una mente caída me hace pensar, ¿no? Ellos merecían más, pero Dios no piensa como nosotros. Dios tiene una mente perfecta y Él es bueno. Y no deja de ser bueno, aun cuando a nosotros nos cuesta trabajo. Él no hace acepción de personas, mis hermanos. Y en esto Él nos quiere mostrar, ¿no? Que Él no trata con diferencia a las personas.
Él ama a todos. Él es un Dios de amor. Y Él no es un Dios de merecimiento, porque si nos pagara conforme a lo que merecemos nosotros, a lo que merecen nuestros actos, ¿dónde estaríamos, no? Lo va a decir en Lamentaciones, Jeremías, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero una mente caída es así, ¿no? Como en el relato que acabamos de ver en Mateo 20, es comparativa, ¿no? Siempre piensa que se ha sido injusto. Mis hermanos, pero cuando ya nosotros vemos este error y decimos, wow, sí, Dios ve las cosas de una manera diferente, nos quitamos un peso tan grande de encima y dejamos todo bajo el control de Dios, porque una mente comparativa, una mente caída, también es una mente controladora, ¿no? Quiere controlarlo todo, es juzgadora, como habíamos visto, ¿no? El pueblo de Israel juzgando a un Dios bueno, a un Dios fiel. Ellos le juzgaron y le dijeron, no, ya nos abandonó, pero también es una mente celosa, como hemos visto en la última historia, ¿no? En Mateo 20, una mente prejuiciada y condenadora. Así lo va a hacer otra vez Pedro, ¿no? Dice en Juan 21, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al costado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y en lo que quiere decir en este pasaje, Pedro quería controlarlo todo. Él se fijaba en los de alrededor. Pero Jesús le dice, ¿qué a ti? Que no te importe lo que sucede a tu alrededor. Una mente controladora quiere controlarlo todo alrededor. Y muchas veces nuestra mente es así, y esa es una manera de vivir tan pesada. Es como que a cada momento estás llevando cargas y te fijas a lo que sucede con el vecino, con el panadero, con la del mercado, con las personas alrededor. Y esa es una vida tan desgastante, mis hermanos. Y eso, de esa manera a veces vivimos. De esa manera vivía Pedro. Él vivía fijándose en todos los de alrededor. Y Jesús nos dice en este momento, ¿no? Que a ti, sígueme tú, sígueme tú. Y vamos a ver que son pasos, mis hermanos, que debemos dar. Y Pedro finalmente dio pasos de fe, ¿sí? El mismo Pedro, ¿no? Ese Pedro que tenía una mente caída y lo mostraba en cada momento. Es un Pedro que da pasos también en su santificación. En primer momento, él recibía, por ejemplo, en primer lugar vemos aquí el conocimiento, y es lo que nosotros estamos recibiendo. Pero eso es meramente información. Eso es muy valioso, pero si te quedas ahí en el conocimiento, es solamente información. Pero lo que queremos tener cada día es perspectiva, es llenar nuestro corazón y nuestros días de sabiduría. Es decir, Señor, yo quiero una mente como la tuya, una mente basada en la realidad, una mente que no vive en fantasías, pero una mente también que no es controladora, que no es prejuiciada, que no es celosa. Pero eso es perspectiva, mis hermanos. Ese es el segundo paso, es como un segundo nivel en nuestra santificación. Y en un tercer nivel encontramos la convicción. Esa es una certeza de que yo estoy mal, que necesito ayuda, que cada día necesito rendir mi vida a Cristo Jesús, que cada día necesito decirle, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador, que necesito tu ayuda, que muchas veces te juzgo, que muchas veces desconfío. Y eso es convicción, es el convencimiento, es, es eso. Luego vemos el carácter, que es un conjunto de nuestros hábitos, ¿no? El carácter se va a formar por nuestros hábitos. Y
Y si tenemos buenos hábitos, mis hermanos, y conocer esto, cómo es una mente caída, cómo es una mente que no es bíblica, nos debe llevar a formar nuestro carácter en Cristo Jesús, como decía, ¿no? A vivir en la verdad, a vivir sin frustraciones ajenas, ¿no? A vivir sin mirar alrededor para solamente querer controlarlo todo, ¿no? El carácter de Cristo es lo que vamos a lograr al ir subiendo en estos niveles de nuestra santificación. Y finalmente, en el nivel 5 son habilidades, ¿no? Y es hacer las cosas buenas de manera natural. Y esto, mis hermanos, como les digo, es un proceso. Debemos empezar. Y si el día de hoy hemos empezado con conocimiento, con perspectiva, avancemos, mis hermanos, porque finalmente nuestra mente, que es una mente que empezaba como una mente caída, va a ser una mente que hace las cosas buenas, ya no por obligación o con esfuerzo, ¿no? Sino que hace las cosas buenas de manera natural, ¿no? Y estos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos frutos, mis hermanos, son lo que dice la misma palabra, fruto de algo, fruto de nuestro carácter, fruto de una vida convencida de que necesitamos un Salvador y un Redentor. Y finalmente, mis hermanos, hemos visto cómo es una mente caída. Hemos visto en los ejemplos de Pedro, hemos visto en los ejemplos del pueblo de Israel cómo es una mente caída. Pero queremos ver cómo es una mente bíblica. Me gustaría que me acompañen a Romanos 12, el versículo 2. Sí, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente bíblica reconoce que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Desconfiar de esto, esa rebelión, es lo que hacía manifiestamente el pueblo de Israel, ¿no? Pero una mente bíblica también reconoce que Dios me ama, a pesar de que yo no sienta siempre eso, y que lo que Él permite es bueno para mi alma. Y finalizo, mis hermanos, con un ejemplo, ¿no? Una mente bíblica reconoce esto una vez más, lo repito. Dios es justo, aunque a mí no me parezca. Él es bueno, aunque a mí me cueste entenderlo. Y también añado, Él nos ama a pesar de que no siempre sintamos eso, mis hermanos. Pero es que nosotros debemos, una mente bíblica, hemos visto, no se deja llevar por ilusiones, no se deja llevar por sentimientos, por sensaciones. Se deja llevar por la verdad, y la verdad está aquí en la palabra de Dios. Por eso Job puede decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Siempre que leo estas palabras me conmueve tanto, porque veo mi vida y digo: Señor, ¿cuántas veces yo te juzgo? ¿Cuántas veces vivo y digo: no, Dios, ¿por qué pasa esto? O vivo no aferrado a su amor. Pero Job nos enseña tanto en estas palabras. Después de él haberlo perdido todo, mis hermanos, él no dijo: qué injusto que eres, Dios. Dios, tú no me amas. Dios, tú no eres bueno. Él no dijo eso. Dijo todo lo contrario. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. No puedo controlar nada. Luego dice: Jehová dio, Jehová quitó. Aquí reconoce su justicia, ¿no?
Sea el nombre de Jehová bendito. Él nos dice, Dios es bueno, no importan las circunstancias, no importan las circunstancias, Dios es bueno. ¿Cómo Dios quiere que vivamos, mis hermanos? Pues con una mente bíblica, con una mente sana, con una mente fuera de prejuicios, fuera de lo que hemos visto ya, de juzgar, de celos, de envidias, de todo eso. Una mente bíblica. Vive para glorificar a Dios. No desperdicie el tiempo en cosas triviales. Es frugal y generosa, es productiva para el reino de Dios. Mis hermanos, cuando dejamos de perder tiempo en querer controlarlo todo, en tener una visión horizontal, cuando empezamos a tener una visión vertical, nos volvemos personas productivas para el reino de Dios, mis hermanos. Y una persona que es productiva para el reino de Dios no busca que otra persona le diga, oye, ayúdame en esto, oye, ayúdame en aquello. No, una persona que es productiva para el reino de Dios busca oportunidades y le dice, pastor, dice, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, tengo esta idea, ¿en qué te puedo servir? Y esa es una mente productiva para el reino de Dios. Luego dice, vive en paz y en gozo, como lo habíamos visto, ¿no? No perdiendo tiempo, queriendo controlar la vida de todos, ¿no? Queriendo controlarlo todo. Y finalmente, no piensa lo que es mejor para mí, ¿no? Una mente bíblica está pensando en los demás, está pensando en vivir para la gloria de Dios. Y como habíamos visto en el inicio, mis hermanos, con esta palabra terminamos. Efesios 4:24. Dios nos ha vuelto a crear para ser como Él. Es un camino largo, mis hermanos. Es el camino de la santificación. Es un camino que empieza en el conocimiento de Dios. Si es la primera vez que has conocido de Dios, pero si también son muchas veces que has escuchado de Cristo Jesús del Salvador y de nuestro Redentor, y llegas a este conocimiento, pues no te quedes en el conocimiento, sigue subiendo en estos niveles, sigue avanzando, mis hermanos, ¿no? No solamente quedes en el conocimiento, avanza a la perspectiva, avanza a la convicción, a esa certeza de que Dios te ama, de que tú puedes avanzar en su reino, de que tú puedes ser útil para su reino. Y avanzas en el carácter y luego en los frutos del Espíritu Santo. Dios nos ha vuelto a crear para ser como Él, mis hermanos. Dios nos ha vuelto a crear para vivir vidas fructíferas, para vivir vidas que le agradan. Y Él anhela, mis hermanos, que cada uno de nosotros tengamos su mente, tengamos la mente de Cristo. Tengamos cada día, mis hermanos, un tiempo de intimidad con Él, que eso es lo más valioso que vamos a encontrar. Ni el oro ni la plata se asemejan a eso, a un instante en la presencia de Dios, un instante en donde nosotros alineamos nuestra mente con su mente, nuestro carácter con sus anhelos, mis hermanos. Oremos, démosle gracias a Él. Amado Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque aunque a nosotros no nos parezca, aunque las circunstancias eh, puedan parecer que digan lo contrario, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios generoso, un Dios justo, un Dios que no se goza de la injusticia, se goza en la verdad. Y es así como queremos vivir, Señor Jesús, con una mente bíblica, con una mente sujeta a tu verdad. Nos hace falta tanto, Señor, para llegar a decir de esa manera como Job decía, ¿no? Desnudos salimos del vientre, desnudos volveremos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ese carácter, Señor, eh, anhelamos forjar en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, amado Dios. Ayúdanos a vivir vidas que te agradan. Ayúdanos a vivir vidas, Señor, fructíferas para ti, no desperdiciando el tiempo, no desperdiciando
la herencia que tú nos has dado, tan grande, Señor. Cada día, Señor, en nuestra vida, eh, disfrutar, Señor, de esa herencia, disfrutar, Señor, de una manera productiva, Señor, de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, en este propósito, ayúdanos a ver de una manera distinta, Señor, la vida que tú nos has dado, porque tú nos has vuelto a crear, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has hecho nuevas criaturas. Entonces, de esa manera debemos vivir, Señor. No como lo pasado, ¿no? No como el viejo hombre, Señor, sino como nuevas criaturas. Queremos, Señor, vivir de esta manera. Ayúdanos, por favor, Señor. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu mano que nos guíe. Oramos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.